¿Qué tal? Hoy tenemos un tema que nos obliga a identificar algunos usos de las grafías para poder evitarnos problemas. Recuerden que las palabras, por su evolución fonética, a veces pueden coincidir en la forma de pronunciarse, pero los significados son distintos. Entonces, según el significado que tengan estas palabras, nosotros debemos dar una u otra escritura. No es lo mismo bate con V o bate con B. No es lo mismo siervo con C o siervo con S. Se trata de palabras homófonas. Pero además de eso, nosotros debemos conocer, o sea, además de diferenciar, debemos conocer en qué casos se usa la B, en qué casos la V, en qué casos la C o en qué casos la S, etcétera. Es justamente este último tema el que vamos a desarrollar hoy día. ¿Ya? Ya saben, vayan ustedes anotando todas sus dudas, preguntas en el chat. Mientras vamos avanzando, yo me acerco, consulto y seguimos. Uso de la B, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a ver. Se va a escribir con B el caso de todos los verbos que terminan en ir, ¿ya? Verbos terminados en, fíjate, terminados en vir. ¿No? Cuando nosotros escuchemos esta terminación, ya sabemos que debemos emplear la B. Por ejemplo, concebir, recibir. Luego tenemos sucumbir. ¿Ya? Estos son los usos, así. Pero también hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Ahí está. Una excepción es vivir, la otra es servir y la otra es hervir. Y obviamente también sus formas derivadas. Por ejemplo, si vivir se escribe o termina con V, entonces convivir, desvivir, también tiene que terminar de esa manera. Luego, las formas de prefijo, ¿no? Bi, bis, o también está bis, que significan dos. Significan dos o doble. Tal es el caso, a ver, de bisnieto, bisiesto, bizcocho, etc. La terminación abas. Recuerden ustedes que en la conjugación del verbo aparecen varias formas. Para indicar el pretérito imperfecto, así se llama porque la acción no concluye. O sea, no es lo mismo decir, a ver, cantó que cantaba. Cantó quiere decir que ya no lo hace. Cantaba, lo sigue haciendo. Entonces, se trata de una acción del pasado que se prolonga al presente. Ese pasado se llama imperfecto. Y en ese pasado imperfecto, la terminación aba, aban, abas, también debe escribirse con B. ¿Ya? Entonces aquí anotamos. En la terminación del pretérito o pasado imperfecto, que es
repito, el tiempo que indica una prolongación de la acción. Fíjense ustedes, cantaba, cantabas, también podría ser cantábamos, cantabais, etc. Ya esa terminación de pretérito perfecto siempre debe concluir, ¿no? Debe terminar, debe escribirse con la B. ¿Cuándo más? En estas formas. Las formas a ver. Bu, bur y bus. ¿Ya? Mejor así. Es más. Bu, bur y bus. Por ejemplo, buril, burilar, burgo, burgués, buscar, búsqueda, bursátil, etcétera. Siempre esas formas deben escribirse con B. A ver, las homógrafas se interpretan según el contexto. Claro, las homógrafas por las que está preguntando uno de sus compañeros son esas palabras en las que nosotros vamos a encontrar no solo la misma pronunciación, sino también la misma escritura. Por ejemplo, la palabra sobre, que alude a un envoltorio, ¿no? Donde tú colocas una carta, o la palabra sobre, que indica encima, ¿no? Por ejemplo, deja el sobre en la mesa. Ya hablaremos sobre ese asunto. Entonces, la interpretación es según el contexto. ¿Qué es el contexto? Es el conjunto de palabras que acompañan, ¿ya? Esas palabras que rodean en nuestro ejemplo a sobre son las que van a determinar cuál es el significado que nosotros estamos buscando. ¿Cuándo más se utiliza la B? En estos elementos compositivos. Biblio, cuando significa libro, y bio, cuando ese elemento compositivo signifique vida. Entonces, fíjense acá. Decimos biblioteca, bibliografía, bio, macrobiótico, abiótico, biografía, biología, etcétera. Por último, podemos nosotros señalar la terminación bundo, ¿ya? Creo que se nota, a ver, la terminación bundo. Esa terminación bundo, en palabras como
vagabundo, nauseabundo, tremebundo, etcétera. Aquí, me estaba olvidando, en esta forma bu, hay una excepción. Lo que sucede es que no es una palabra que sea natural del español, sino es una palabra traída del francés. Esa excepción es de la palabra vudú, ¿ya? La palabra vudú, así como todas las derivadas que podría haber de ellas. A ver, me dicen acá... sí, ya dijimos, las homógrafas se interpretan según el contexto, ¿ya? ¿Por qué no he incluido, por ahí me dicen vuelta, vuelto, ¿por qué no las estoy incluyendo? Porque ya dependen de la conjugación, ¿ya? Son conjugaciones del verbo volver, que se escribe con V, se mantiene esa forma, ¿de acuerdo? Sigamos a ver. Cuando nosotros transformamos el latín en el español, se van a incorporar algunas formas que cambian. Fíjate acá. Entonces aparece del latín bene dos formas en el español. ¿Cuáles son? Bene, que tiene forma culta, y bien, que tiene forma popular. Entonces, las palabras que se forman de esa manera, a ver, un ratito, las palabras que se forman de esa manera, listo, ahí se ve bien. Las palabras que se forman de esa manera y sus derivadas se escriben también con la letra B. Entonces, fíjate, son los casos de palabras como benévolo, benevolente, benefactor, bienvenido, bienhechor. Se trata de un fenómeno cuya denominación correcta es dimorfismo léxico. O sea, el latín, cuando se transforma en español, puede provenir de una forma culta o de una forma popular. Entonces, ambas formas son correctas. Hay varios casos, ¿no? Por ejemplo, oído, auricular, o paupérrimo y pobre. Entonces, así nosotros tenemos un montón de casos de dimorfismo léxico. Por ahora solamente nos interesa, ya que se relaciona con el tema de la escritura, esta doble manera de expresarse. Cuando significa bien, bueno, tanto bene como bien deben escribirse con la letra B. ¿Ya? También se debe escribir con B la terminación bilidad, ¿ya? Bilidad. En palabras como contabilidad, ¿ya? Vulnerabilidad.
Sin embargo, deben tener ustedes en cuenta dos excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? Movilidad y civilidad. ¿Y a qué se debe esa excepcionalidad? ¿A qué se debe esa diferencia con los demás términos? Se debe al origen, ¿no? Civitas, móviles, ¿no? Se debe al origen de las palabras, ¿ya? Vamos ahora con el uso de la V. Esta V es una letra que nosotros usamos en contados casos, ¿no? Más se usa la V. ¿Cuáles son estos casos para usar la V? Tenemos, en primer término, cuando usamos las partículas ad, sub y op, ¿ya? Las formas ad, sub y op, ¿ya? Antes de, ojo, aquí ya lo que estoy representando es el sonido, ¿ya? Las formas ad, sub y op, ¿no? Antes de este sonido son seguidas de esta letra. Siempre va a ser así. Por ejemplo, adviento, advertencia, advertido, adversidad, subvirante, subvirar, obvio, obviamente, obviedad. Por ahí me hacen una indicación, fobia. Claro, la raíz fobia, que ya no es latina, sino es griega, se escribe con letra B, ¿ya? Se escribe con la B larga, ¿ya? Y esa fobia significa miedo. Otro uso de la V son las palabras que inician con las formas Eva, Eve, Evi o Evo. Ejemplos de estos términos. Tenemos a ver evaluación. Obviamente también los derivados, evaluaciones, evaluar, evento, eventual, evidencia, evidente, evolutivo, evolución. Entonces, cada vez que aparezcan esas formas, Eva, Eve, Evi, Evo, ustedes deben colocar la letra V. Pero también aquí existe una excepción.
¿Cuál es esa excepción? La palabra ébano o sus derivadas ebonita y también la derivada eborario. La palabra ébano alude a un tipo de madera preciosa de un tono oscuro, ¿ya? Ahí tenemos las excepciones. Tercer caso para el uso de la V. Si es que las palabras van a terminar, ¿ya? Si es que las palabras van a terminar en abo o aba, en evo o eva. También podemos nosotros mencionar aquí la terminación eve, ivo, ¿ya? Eve, eva. Bueno, eva está acá. Ivo. Por ejemplo, esclavo, que también puede ser esclava. Longevo, que también puede ser longeva. Leve, o su derivada levedad. Lesivo, que también puede ser lesiva, etcétera. Y como en los otros casos, también hay una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Se trata de dos... Gracias. Se trata de dos palabras, ¿ya? Se trata de dos palabras que se usan para designar a una tribu, o sea, se trata de un gentilicio, y también para designar a una persona joven. La palabra mancebo. Ya originalmente mancebo se usaba como adjetivo, pero hoy se usa más como sustantivo. La parte a ver. Ahí está bien, ahí creo que se ve bien. Me piden, a ver, repito. Cuando nosotros tenemos estas formas, ad, sub y ob, y después de estas formas, de estas sucesiones, ad, sub y ob, después hay que usar el sonido B, o sea, es un sonido bilabial, este sonido. Cuando hay que usarlo después de estas formas, no puedo representar ese sonido bilabial con una B. La manera en que debo representar ese sonido bilabial después de ad, de sub y de op es con la letra V. A eso nos referimos. Por eso de advertencia, adviento, adversidad, subvirante, subvirar, subversivo, obvio, obviedad, obviemos. ¿Te das cuenta? Cualquiera de esas palabras, después de estas secuencias, tiene V. No se puede colocar la B. ¿Ya? En eso consiste. Ok, no hay problema. Está bien que preguntes. Me ponen por ahí y Ebenezer. Lo explico junto con, tienes razón, tienes razón también Joseph, ¿no? Y escribo. Lo que sucede es lo siguiente. Ebenezer no puede contarse aquí porque se trata de un nombre propio. Y esos nombres propios tienen sus peculiaridades.
No sé si ustedes han visto que hay, creo, como 5 formas de escribir Michael. Algunos lo escriben Michael, y hay desde Michael hasta Michael con A, con I, ¿no? Con K. O sea, eso ya es una peculiaridad, ¿no? O las formas en que se escribe Jessica. Puede ser con Y, otros lo escriben con J, o con doble S, con una sola, con K. Entonces, tratándose de nombres propios, es un poquito más, se es un poquito más permisivo. Lo malo es que esa permisividad a veces ha dado lugar a casos que son realmente asombrosos. Por ejemplo, hace algún tiempo hubo un personaje, Mario Poggi, un psicólogo que en un arranque de ira estranguló al prisionero al cual estaba ayudando a interrogar, a investigar. Y bueno, era muy excéntrico, muy inteligente, pero muy excéntrico. Se casó con una química. ¿Y saben cómo le puso a su hija? Neurona H2O. O sea, ojo, ya me estoy yendo ya sea al extremo, ¿no? Menos mal que ahora hay leyes que prohíben esos nombres que siendo ridículos no pueden afectar luego al desarrollo de los chicos, ¿no? Pero a ver, imagínate, ¿no? Antes, neurona H2O, ¿quién se le ocurre poner así a su hija? Pero sí, se mantiene, ¿no? Igual ocurre con con la forma bla, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, bla, ble, blo, ¿no? Son siempre formas que se escriben con B, ¿no? Vocablo, blefa, sable, bloqueo, blasón, blástulo, pero hay una excepción también, y se trata de un nombre propio, Vladimir, Vladimiro. Y no es que esté mal, sino que se trata de un nombre propio, ¿ya? Ya me están inventando algunos nombres, creo, ¿no? El hijo, sí, pues, el hijo de Elon Musk también tiene, bueno, ya son excentricidades, ¿no? De algunas personas. Bueno, vamos ahora a ver, ¿no? El uso de otras letras, ¿no? Sí, por favor, para ese lado, porque vamos a un poquito más, porque no se va a notar. Un poquito más, un poquito más. Correcto. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, sí, ahí sí está. También tenemos el caso de los prefijos. Los prefijos bi, vice y bis. Estos prefijos tienen el mismo significado. ¿Qué es lo que significan? En lugar de. Entonces, miren, en lugar del rey, el virrey. En lugar del presidente, el vicepresidente. En lugar del conde, el vizconde, ¿no? Y algunos otros casos que sean semejantes. No, pues, y dale con los nombres propios, bien fregados son, ¿no? Vizcarra es nombre propio, bueno, también por eso es que se mantiene de esa manera. Ahora, ustedes se habrán dado cuenta de que en algunas palabras de nuestra lengua aparece esta letra. Lo que sucede es que la W o W, las dos formas son correctas, ¿no? Se puede llamar así. La W o W
es una letra que se ha incorporado, ¿no? Para poder representar algunas palabras que provienen de lenguas germánicas, como el inglés, como el alemán, y estas palabras a veces se incorporaron, se han hecho ya propias, ¿no? Se han castellanizado. Otras no, ¿no? Se han incorporado como extranjerismos crudos. Entonces, ¿qué ocurre? Si se trata, ¿ya? Si se trata de palabras que se han adaptado, entonces no hay problema. Se escriben con la misma letra que el resto del discurso. Por ejemplo, limpió el water. ¿No? La palabra water, como ustedes saben, significa agua en inglés. La expresión en inglés water closet, que significa agua cerrada, fue la que se usó para denominar ese aparato de higiene, ese que nos ayuda a eliminar las excrescencias. En el español se lo llama inodoro. Pero, como nos gusta tanto copiar, ¿no? Fíjense, en lugar de balonvolea, no, volei. En lugar de baloncesto, no, básquet. En lugar de balompié, no, fútbol. Trasladamos muchas palabras. Bueno, igual ocurrió. En lugar de inodoro, no, water, no, más chiquito. Bueno, es una palabra que se ha adaptado. Entonces tiene que cumplir con las reglas del español. Es una palabra grave que termina en R, así como está, es mala escritura, es un error. Para que esté bien escrito. Porque es una palabra adaptada. Otro ejemplo. Importó, de repente la van a usar ustedes esta palabra, importó wolframio. O de repente, aunque es mejor usar el equivalente en español, ¿no? Tungsteno. Otro ejemplo, selló los warrants. El warrant es un documento mercantil, es un documento de registro. Entonces, miren, se ha escrito con la misma letra, ¿ya? Se ha escrito con la misma letra. Pero, si se trata de un extranjerismo crudo, entonces se tiene que escribir también, indicando esa procedencia. Entonces, sería así. Tomó y mira, tomó un whisky. O sea, ya no lo escribo igualito, ya no lo escribo con la misma letra, sino de esa manera. ¿Ya? De esa manera. O si no, tú puedes emplear la forma castellanizada, ¿no? Que es lo más recomendable. Whisky. Entonces, esta palabra, igual que pizza, igual que rock, igual que blues o jazz, ¿no? Se han adaptado al español, pero no del todo, ¿no? Se los llama extranjerismos crudos. Y por eso, por ser extranjerismos crudos, deben mantener esa forma de escritura que se resalte. En el caso de jeans y jerseys, ¿no? También debe haber adaptación, ¿no? Ya, pero en otro momento
cuando hablemos de los vicios del lenguaje, les voy a enseñar de qué manera se puede escribir los extranjerismos. ¿De acuerdo? Por ahora, ahí nomás lo he tenido que mencionar porque estamos hablando de la W. ¿Ya? Esos dos puntitos encima de una palabra se denominan diéresis. O sea, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría si lo escribo así? Diría guisqui, pero la pronunciación no es guisqui, ¿no? Como en guiso, guitarra. Si pongo la diéresis, entonces ahora sí se lee whisky. Eso significa que la U se pronuncia. Igual en lingüística, en pingüino, etc. ¿Ya? Vamos ahora con la letra C. Vamos ahora con la letra C. Uy, nos está ganando el tiempo. Rapidito. Sí, ya me di cuenta. Que el tema es largo. Uso de la C. ¿Cuándo se utiliza la C? Cuando nosotros tenemos esta terminación. A ver, un primer uso. En la terminación asio o asia. Por ejemplo, farináceo, gallinácea. Se trata de adjetivos que remiten a las taxonomías. O sea, farinácea se refiere a la planta de la que se puede fabricar algún tipo de harina. Gallinácea se refiere a algún tipo de ave que guarda relación, semejanza con la gallina, ¿no? Por eso hay la galleta, la gallineta, ¿no? Entonces todas esas son, igual que el pollo, igual que el gallo, todas esas son, ¿qué cosa? Todas esas son gallináceas. También se usa la B para representar este sonido. Recuerden, ustedes no tocan el tema de fonología porque la UNI no lo pide, pero les digo que cuando vean lo que ustedes llaman la letra entre barras, quiere decir que se está aludiendo al sonido. Pues bien, este sonido nosotros aquí en el Perú no lo usamos, no lo producimos. Una característica dialectal de nosotros es el ceseo. O sea, todo lo pronunciamos como si fuera S. Zapallo, zócalo, zapato, zinc. Ninguno dice zapato, zócalo, zapallo, zinc. Eso sí lo hacen los españoles. Es más, los españoles, al revés de lo que hacemos nosotros, ellos no pronuncian la S. Hay una región que se llama Andalucía, donde todo es con Z. Ese rasgo de ellos se llama ceceo. Pues hombre, las sábanas ponlas sobre la silla que está junto a la mesa, ¿no? Pues bien, en el caso de nosotros, digo, no producimos este sonido, pero la escritura para ellos y la escritura para nosotros, o para un mexicano, un colombiano, para cualquiera, es la misma. Cuando estudiamos las variaciones lingüísticas, cuando hablamos del dialecto, les dije, se diferencian en la fonética, en el vocabulario, en la semántica, en la morfología y en la sintaxis. Pero la ortografía, la escritura es la misma. Así que atención, a pesar de que nosotros no usamos este sonido, cuando este sonido se debe representar delante de estas vocales en esos casos
se usa la letra C. Mira. Realizar. Taza. Lápiz. Perdiz. Y todos los verbos que se le parecen, ¿ah? Realizar, deslizar, cristalizar. Si se escriben con Z, al momento de la conjugación, ¿no? Ojalá se realice tu sueño. Yo realicé mi proyecto. Taza, pero tacita con C. Acá está bien porque es A, pero delante de la E o de la I se debe representar ese sonido con la letra C. Ojalá se note por aquí. Fíjense, lápiz. ¿No? ¿Qué hacemos cuando pluralizamos? Si la palabra termina en Z, esa Z cambia a C. Y ahí ya podemos añadir el sufijo es, que significa plural. Entonces, lápices con Z, pero lápices con C. Perdiz es con Z, pero perdices es con qué? Perdices es con C. Claro, muy bien. Pieza, piecita, ¿no? Una piecita, ¿cómo se escribe? Con C. Invítame un pedazo de pizza. Entonces, pedazo lo escribes con Z. Pero si dices, oh, no seas malo, invítame un pedacito de pizza. Entonces, ese pedacito también lo escribes con C. ¿Ya? Esa Z es un sonido de todo el español. O sea, lo que pasa es que nosotros, aquí en Perú, no lo pronunciamos, ¿no? En otros lugares, incluida la propia España, sí. Todos los diminutivos, claro, ya justamente eso, pero ya voy a borrar por aquí, ya voy a borrar por aquí para que ustedes puedan seguirme. ¿Le tomas foto, porfa? Para poder borrar. ¿Cuánto? Ya. Un ratito, chicos, le están tomando foto para poder enviarles, ¿no? por si alguien quiere. Ya, ahora sí, borro. Por favor, mándame para aquí la cámara. Gracias. Entonces, como dice su compañero, ¿los diminutivos se deben escribir con C? Sí, los diminutivos se escriben con C. Y no solo los diminutivos, sino también los despectivos. Entonces, aquí anotamos en las terminaciones, fíjense, las terminaciones, cito, que también puede ser cita, y sillo, que también puede ser silla. Por ejemplo, pancito, como te gusta decir a ti, bebecita. Hombrecillo, calzoncillo, redecilla. Ojo, pero aquí también hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? O sea, básicamente aquí lo que debemos hacer es
reconocer, ¿no? Aprender las excepciones para que evitemos, ¿no? Incurrir en error. ¿Cuál es la excepción? Si el nombre, si la palabra en general termina en S, entonces no cambia. Tenemos el nombre Andrés. ¿Cuál es el diminutivo de Andrés? A pesar de que el diminutivo se escribe con C, lo único que hacemos es añadir el it, ¿no? Andresito. O como en el personaje del Quijote, Andresillo. Lo único que se añade es illo. Inés. El diminutivo Inesita. ¿Ya? Se escribe de esa manera. No hay otra forma de cambiarlo. ¿Ya? Sion o, a ver, ¿qué dice ahí? Ah, ya. Sion con S o Sion con C. Mira, la forma más fácil de reconocer si el Sion se escribe con S o se escribe con C es relacionarlo con el adjetivo. Por ejemplo, división se escribe con S porque se relaciona con divisor, con diviso. Luego tenemos omisión. Se escribe con S porque se relaciona con omiso. ¿Te das cuenta? Si el adjetivo o el nombre del que deriva esa palabra terminada en ción se escribe con S, entonces se mantiene. Divisor con S, entonces división con S. Omiso con S, entonces omisión con S. En los demás casos, cuando tú no encuentras esa relación, entonces sí se emplea la C. ¿Ya? En ese caso sí se emplea la C. ¿Qué más tenemos acá? Deriva, ¿no? Deriva de lo que acabo de decir, de cómo se debe colocar la C para representar el sonido interdental, SZ, que nosotros no pronunciamos. ¿Qué ocurre si la palabra primitiva termina en Z? La palabra derivada, si continúa con I, con E, entonces igualito, ¿no? Debe escribirse con C. Veloz con Z, pero velocidad con C. Capaz con Z, capacidad con C. Rapaz con Z, rapacidad con C. ¿Ya? Ya nos está ganando el tiempo. Terminemos aquí. Las terminaciones, a ver, las terminaciones, ¿cuáles son? Ansia. Bueno, ansio o ansia. Ya, esa es una de ellas. También la terminación encia. Por ejemplo, rancio, beligerancia, violencia, vigencia, etcétera. Estos usos ustedes los pueden interiorizar si es que
escriben, ¿no? Practican y sobre todo se corrigen. ¿De qué manera vacancia, vagancia, reverencia? Muy bien, esos, ¿qué dije? Claro, vigencia, claro, esos ejemplos están muy bien. Pero decía, ¿cómo puedes tú interiorizar estos usos? De una forma muy sencilla. Practica, ¿no? O redacta oraciones en las que emplees palabras que tienen estas características. Y ante cualquier duda que debes hacer, ante cualquier duda, debes tú consultar el diccionario. Nos queda tiempo. Ya estamos casi sobre, ¿no? sobre la hora. Entonces, uso de la S, ¿no? Donde más se confunden es en este caso. Donde más se confunden es en este caso. El C. Mira, si tú tienes aquí un verbo que puede estar conjugado o sin conjugar. Cuando tienes ese verbo y le añades un pronombre, recuerda que ese pronombre tiene esta forma. Ese pronombre se escribe con ¿qué? Se escribe con S. Entonces, la forma se mantiene. Moléstese. Tráigase. Olvídese. Corríjase, etcétera. ¿Por qué? Porque se trata de un pronombre que se pospone al verbo. Ese tipo de pronombre se llama enclítico, ¿ya? Otro caso es la terminación ense. Esa terminación ense indica gentilicio. Por ejemplo, canadiense. ¿Qué otro puede ser? Fluminense, etcétera. Aquí hay una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Es la palabra vascuense. ¿Ya? Vascuense, que también se dice vasco o euskera. ¿Ya? Indica al natural del País Vasco. Entonces, es la única excepción. Después, canadiense, fluminense, costarricense, esos gentilicios se escriben con S, ¿no? La terminación ense. Claro, Frank, es eso. El celo, ¿no? Cuando yo tengo celo, como díselo, o déjaselo, devuélvaselo. Lo que tenemos es una sucesión de pronombres. Uno es el se y el otro es el lo. Incluso puede cambiar. Si fueran zapatillas, devuélveselas. Si fuera una tarea, resuélvasela, ¿no? Entonces, se y la son dos pronombres que van unidos, ¿no? Pospuestos al verbo. Y ese pronombre se escribe siempre con S. Es que son eso, son átonos. Ese se, lo, son pronombres átonos, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Ya que íbamos en gentilicios, también recuerden, hay una diferencia, ya para que no vayan a confundir, sí, ahorita, ya es lo último, ya, para que no vayan a confundir con la Z, fíjense. Para que no vayan a confundir con la Z. Fíjense,
Esta terminación también sirve para gentilicios. Gentilicios, nombres que van a indicar procedencia, como francés, como escocés, como neerlandés. ¿De acuerdo? Para gentilicios es de esa manera. Pero no vayan a confundir con esta terminación. Es y a veces esa, que indica nombre abstracto, ¿ya? Por lo general, nombre abstracto. Por ejemplo, dejadez, turbidez, bajeza, grandeza, etcétera. Y puesto que nosotros somos hispanohablantes, también recuerden que esta terminación es indica apellido. De Sancho, Sánchez. De Ramiro, Ramírez, ¿no? Se trata de un nombre denominado patronímico, que nosotros usamos como apellido. Entonces, Ramírez, Sánchez, Jiménez, Martínez, Méndez, ¿qué más? No, Pérez, ¿no? Todos esos nombres deben escribirse con Z, ¿ya? Fernández, así es, deben escribirse con Z. Bien, chicos, el tiempo es crudelísimo, siempre nos gana. Espero que estas reglas los ayuden a ustedes a poder mejorar, pero recuerden que más importante que tener ahí las reglas o que aprenderlas como tabla de multiplicar es que ustedes escriban y al escribir las apliquen. De tanto ir repitiendo la regla, pues entonces vas a interiorizarla, ¿ya? Gracias por su atención, chicos. Nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana.